poder contribuir en la construcción o en la revitalización de la casona Julio Correa. Para mí es un honor y una emoción porque día a día recibo la visita aquí en don Julio. Se me mandó a mamá, así que le agradezco a este gran señor y principal promotor de las obras de su padre para que podamos nosotros como sociedad paraguaya tener el gusto de tener en nuestras manos para poder leer ese legado tan importante. Tal vez no dimensionamos, pero yo creo que es trabajo de cada uno poder levantar eso, principalmente las familias luqueñas. Por eso estoy también agradecido porque están nuestras autoridades locales y departamentales aquí hoy. Muchísimas gracias. Hace años y mismo que te poetas, escritores, gente hablando tan acuitepe ese ánimo y pero es impresionante este trabajo que me dieron y que ni yo mismo puedo dimensionar, y de a poco vamos descubriendo. Las personas que me estuvieron llamando en el transcurso de la semana diciendo que sí va a estar hoy, con mi hija, señor Francisco, los amigos de don Julio, mi alumno, y usted teniendo. Entonces le dije a mi compañero, el profe Juan, el secretario de Cultura, ya verás, a mí no me invitan en el museo, pero ya es su cama, humilde cartuera, humilde que de museo. Este legado es impresionante, este legado cultural. Entonces, les comprometo una vez más a ustedes, a cada uno de ustedes, a que sean parte de esta nueva historia que estamos escribiendo, sin desmeritar absolutamente nada de lo que se haya hecho antes, pero sí tenemos la oportunidad de poder fortalecer a partir de ahora este espacio. Emocionado, agradecido, comparto esta noche maravillosa con ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos.